Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy pero muy buenas tardes. Hoy estamos aquí, un jueves más, siempre con la mirada puesta en el Señor, siempre alabándolo, bendiciéndolo y agradeciéndole por su infinita misericordia, por la salvación, por la creación, por todo. Porque por todo tenemos que estar agradecidos, Padre eterno. Y hoy más que nunca estoy aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias, Señor, por mantenerme en esta programación. Gracias por estar conmigo. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y poder llevarles todas las buenas nuevas de salvación. Bendiciones para todos, Señor. Cúbrelos con tu misericordia y ayúdalos a ser cada día mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una programación más aquí en Salud Espiritual, porque sí, es salud para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo también, porque si tenemos un espíritu tranquilo, un alma fortificada por Dios, vamos a tener buena salud física también. Y hoy vamos a ver una severa reprensión, siempre dentro del tema Profetas y Reyes y siempre en Radio Costa Rica 930M, siempre en Facebook Live, en YouTube, en Laicos en Acción, siempre para ustedes con el amor de siempre, porque la verdad es que no es solo con el amor con que nosotros hacemos las cosas, sino con el amor de Dios que nos manda todo el tiempo cartas de amor para que nosotros nos reivindiquemos con Él y podamos ser salvos. Así es que hoy vamos a ver una severa reprensión. Por un tiempo, Elías permaneció escondido en las montañas donde corría el arroyo Cherit. Durante muchas veces se le proveyó milagrosamente el alimento. Recordemos que Dios lo mandó al arroyo de Cherit y le dijo que ahí iba a ser alimentado por cuervos. Así es que él siempre milagrosamente se le proveyó el alimento. Pues más tarde, cuando debido a la prolongada sequía se secó el arroyo, Dios ordenó a su siervo que hallase refugio en una tierra pagana. Le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás.
he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Él no solo era alimentado por cuervos, sino que él tomaba agua del arroyo de Cherit. Pero ya después de 3 años y medio de sequía, o después de 3 años de sequía, ya no había agua en el arroyo, ya estaba seco. Y entonces Dios lo rescata y lo manda a Sarepta de Sidón, y para que fuera a buscar una mujer que lo sustente. Esa mujer no era israelita, nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que habían disfrutado el pueblo escogido por Dios, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Porque Dios tiene también personas en otras etnias, en otras religiones, en otros poblados. Siempre Él tiene un remanente y Él siempre recurre a ellos en caso de necesitar ayuda. Pues en este caso la viuda de Sarepta era creyente, porque sí era creyente. No era practicante, pero sí era creyente. Y lo mandaron porque Dios sabía que esa señora le iba a dar asilo al profeta. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba cogiendo allí cerojas. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, un bocado de pan en tu mano. En ese hogar azotado por la pobreza, porque en programas anteriores les conté que después de una sequía hay miseria y pobreza en todos los pueblos, porque las plantaciones, el agua, todo se seca, absolutamente todo. No hay comida, no hay nada. Y en ese momento ella estaba azotada, ese hogar estaba azotado por la pobreza. Y el hambre apremiaba, y la escasa pitanza parecía a punto de agotarse. La llegada de Elías en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder de Dios viviente para proveerle lo que necesitaba. La señora esta no le quedaba más que el último poquitito de harina y de aceite para preparar una torta para luego echarse a morir, porque ya no le quedaba más y ya no tenía dónde conseguir los insumos necesarios para preparar su alimentación. Y en ese momento Dios le estaba probando, porque tenía que compartir lo último, lo poquitito que le quedaba, lo tenía que compartir con Elías. Pero aún en su extrema necesidad, reveló su fe, cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. Y no solo eso, sino que tenía que servirle el primer bocado al profeta. Ella no podía decir, bueno, como yo primero, y si sobra, las sobras se las doy a usted. No, 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 así no era. En respuesta a la petición que hacía Elías de que le diera de comer y beber, la mujer dijo: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 12 hojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Elías le contestó: no hayas temor, ve, haz lo que has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo y para tu
hijo. O sea, tenía que darle primero que todo a Elías. Tenía que darle la primera porción y luego lo que sobraba era para ella y para el hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la tina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Si la viuda cumplía con lo que Dios le estaba solicitando a través del profeta, no le iba a escasear comida en el resto de la sequía. Era probar la fe de la señora en ese momento. No podría haber exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y con generosidad. Y en este momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y para su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. O sea, en ese momento ella no pensó, ella simplemente actuó por fe y obedeció al Señor, que es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, no pensar y obedecer por fe, obedecer por fe. Admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por la mujer fenicia, y admirablemente fueron recompensadas su fe y su generosidad. Comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó el aceite de la botija, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. Vea qué cosa más espectacular es la fe y la obediencia. Y la obediencia. Porque somos egoístas y queremos todo para nosotros. Y el último bocado que tenemos con muchísimo más razón, con muchísimo más razón. Pero el darle lo poquitico que tenía Elías le iba a suplir todas las necesidades a través del resto de la sequía. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Ahí ya ella flaqueaba, ahí ya ella flaqueó y culpa a Elías. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, varón? ¿Me estás trayendo a la memoria mis iniquidades? Y encima haces morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba. Y lo puso sobre la cama. Y se midió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Y revivió. Tomando Elías luego al niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, ella le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella estaba dudando en su corazón que si el profeta era de verdad un varón de Dios o era un simple forastero que le estaba pidiendo un poco de comida, y ella se lo dio. Tomando luego Elías, se lo trajo a la mamá, y la viuda de Sareptas compartió su poco alimento con Elías, y en pago fue preservada su vida y la de su hijo, porque recordemos que ella estaba por comerse el último poco de sustento que le quedaba y después echarse a morir, porque de dónde iba a coger ella dinero para comprar alimentos, y aunque hubiera tenido dinero, no había dónde conseguir alimentos, porque la sequía, después de 3 años y resto, era increíblemente traumática.
y no había una sola plantación que estuviera viva. La viuda de Sarepta compartió su alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y apoyo a otros menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado, Él es siempre el mismo. Su poder no es mayor en los días de Elías que ahora. El poder de Él es el mismo. No es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa. El que recibe al profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y eso lo encontramos en Mateo 10:41. 10:41. Pero antes quiero decirles que toda esta programación usted la va a encontrar en Primera de Reyes, del capítulo 17 de los versículos 8 al 24 y el capítulo 18 de los versículos 1 al 19. Y por el momento vamos a leer Mateo 10:41. 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Recompensa de justo recibirá. Dios nos recompensa a nosotros nuestra fe. Dios no avergüenza nuestra fe. Él no la avergüenza. Él siempre está dispuesto a complacernos en las peticiones que nosotros les solicitemos, siempre y cuando estén de acuerdo con sus riquezas en gloria. Porque no le vamos a pedir una serpiente que nos muerde, ¿verdad? Entonces, Él nos va a complacer. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso lo encontramos en Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Porque por esto algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Estas palabras no han perdido fuerza en el transcurso del tiempo. Nuestro Padre Celestial continúa poniendo en la senda de sus hijos oportunidades que son bendiciones disfrazadas. Y aquellos que aprovechan esas oportunidades encuentran mucho gozo. Si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso lo encontramos en Isaías 58, del versículo 10 y 11. Repito, y si dieres pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso lo encontramos en Mateo 10, Isaías 58, versículos 10 al 11. Versículos 10 al 11. A sus siervos fieles le dice, oh Dios, le dice hoy Cristo, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad realizado en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. En el mismo tierno reconocimiento incluye Cristo hasta los más humildes y débiles miembros de la familia de Dios. Dice él, cualquiera que diere a alguno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente
A los que son como niños en su fe y conocimiento de Cristo, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y vamos a leer, esto está en Mateo 10, 40, 42. Mateo 10, versículos del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Dios siempre, siempre, siempre nos recompensa. Siempre. Cuando la fe de nosotros está funcionando. Durante largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia de Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Y mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones del sufrimiento y la escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan. Y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y guardar el momento de una acción dedicada. Por eso yo les digo, Dios no avergüenza nuestra fe. Durante 3 años y medio, Elías oró fervorosamente a Dios para que su pueblo se arrepintiera, para que volviera sus ojos al Señor, para que enmendara sus caminos. Y Dios mismo estaba cumpliendo su plan. Él mismo estaba cumpliendo su plan. Y todo lo que podemos hacer como Elías muchas veces es orar, orar y orar. Nada más. Dios sabrá cuándo es el tiempo para cumplir el plan. Pero lo que tenemos que entender es que en el transcurso de ese tiempo que estamos orando, Él está probando nuestra fe. Él está moldeando nuestro carácter. Él está haciendo un sinfín de cosas por nosotros también. Y a veces, cuando Dios tarda en responder, nuestra fe se quebranta. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado de muchos años del mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Recordemos que desde David en adelante, el pueblo con Salomón y todos los reyes que siguieron después habían apostatado, que hicieron lugares altos para adorar sus ídolos, que hacían orgías, hacían un montón de cosas tontas para agradar a sus dioses, y que ellos, todo el pueblo de Dios, se iba detrás de esos dioses paganos, detrás de Baal, detrás de Astarte, detrás de todos los dioses que ellos adoraban. Y se entregaron a las potestades de las tinieblas, porque cuando uno está adorando todos estos dioses, no nos damos cuenta que estamos en la dirección de las potestades de las tinieblas. Había transcurrido más o menos un siglo desde que bajo el gobierno del rey David, Israel había unido gozosamente sus voces para elevar himnos de alabanza al Altísimo, en reconocimiento de la forma absoluta en que dependía de Dios por sus mercedes diarias. Y podemos escuchar sus palabras de adoración mientras cantaban. Y también en el principio del reinado de Salomón,
se hicieron grandes cosas para el Dios vivo. Y sin embargo, después Salomón claudicó, cayó, luego por último se arrepintió, pero ya la apostasía ya había estado sembrada en él, en el pueblo de Israel, en sus hijos, que eran hijos de esposas paganas que él había adquirido, que para ampliar su reino, que fue, porque ahora dicen un montón de cosas que no lo hizo por ¿cómo se llama? Por casarse con paganas, sino que lo hizo por afianzar su reino, por tener una buena comunicación con los reinos alrededor. No, 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 no. Eso no funciona así. Eso es darle la espalda a Dios. Oh Dios de nuestra salud, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con ríos de, de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces empampen sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los granos de manadas y los valles se cubren de granos, dan voces de júbilo y aún cantan. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Y eso lo encontramos en el Salmo 65, versículo 5 y versículos de 8 al 13. Vamos a leer Salmo 65, versículos 5 y 8. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los mares remotos confines del mar. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen a tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Salmo 65, versículos 9 al 11. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen los surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Salmo 65, versículos del 12 al 13. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los daños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Y aún cantan. Israel había reconocido entonces a Dios como el que fundó la tierra sobre sus basas. Al expresar su fe, había elevado este canto. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú fundaste y lo pusiste por término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Salmo 104, versículos 5 y 9. Salmo 104, versículos, espérense un momentito para verlos, lo puse mal, espérense un momentito, porque lo puse el Salmo 10, 104, 10 y 15. Vamos a buscarlo y a corroborar si está bien o lo puse mal. Así es que no hay ningún problema. Salmo 104. 104, versículos 5, espere para ver, versículos 5 y 9. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida.
Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre tus montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Y versículos 14 y 15, que los voy a leer, que aquí también están, de 10 y 15. Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de su obra se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero como es tan cotidiano para nosotros y nosotros lo vemos constantemente, nos olvidamos de Dios. Y decimos, no, es la naturaleza. Es la madre naturaleza. Y no nos acordamos que todo, absolutamente todo esto es manejado por Dios. Es el gran poder del ser infinito que mantiene dentro de sus límites los elementos de la naturaleza, el mar, el cielo y la tierra. Él usa esos elementos para dar felicidad a sus criaturas. Emplea literalmente su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de las manos de los hombres. Y vamos a leer Deuteronomio 28:12. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y tú no pedirás prestado. Esa es la bendición de Dios. Darnos lluvia, darnos alimento, darnos todo, toda la creación para nuestra felicidad, para que estemos felices, para que estemos contentos, para que lo alabamos y lo bendigamos. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, abrevan a toda bestia del campo, quebrantan sus celos asnos montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite para hacer lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo, este gran mar está el gran mar y ancha de términos. En ella pescados sin número, animales pequeños y grandes. Todos ellos esperan de ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hártense de bien. Salmo 104, 10, 15 y 24, 28. Ese ya lo habíamos visto. El Salmo 104, versículo 10 y 15. Voy a leerles el Salmo 104, 25, 24, 28. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase con él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y se sacian de bien. Porque Él nos da hasta hartarnos, hasta que ya no nos quepa más.
y para que compartamos también con los necesitados, como la viuda de Sarepta que compartió. Y todo eso es condicional. Si no apartad de mí tu rostro, si guardad mis mandamientos, si me amáis y guardad mis mandamientos. Todas esas cosas Él nos da. Pero cuando ya lo llevamos al tope de la infidelidad, de la apostasía, entonces tenemos serios problemas. Israel había tenido abundantes ocasiones de regocijarse. La tierra a la cual el Señor los había llevado fluía y leche y miel. Y durante las peregrinaciones por el desierto, Dios le había asegurado que lo conducía a un país donde nunca necesitarían sufrir por falta de lluvia. Todas esas eran promesas de Dios. Esto era lo que Él había dicho. La tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie como un huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas, de la lluvia del cielo ha de beber las aguas, tierra de cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él. Esa era la tierra prometida. La promesa de una abundancia de lluvia les había sido dada a condición de que obedeciese. Por eso les digo, es condicional. Si me obedecéis, si guardad mis estatutos, si no vas en pos de dioses ajenos, si no apostatás. El Señor había declarado, y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con todo el alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía. Y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en su campo para sus bestias y comerás y te hartarás, Guardaos pues vuestro corazón que no se infatúe, y si os apartareis y sirváis a dioses ajenos o te inclinás ante ellos, y allí así se enciende el furor de Jehová entre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os da Jehová tu Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomio 11, versículos del 10 al 17. Deuteronomio 11. Esa se les doy, no me alcanza el tiempo para leerle todas las citas bíblicas. Entonces, esa les recomiendo que lo lean para que confirmen todo lo que yo les estoy diciendo. Deuteronomio 11, versículos del 10 al 17. Si había amonestado hacia los israelitas, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, sus cielos que están sobre tu cabeza serán como metal, serán de metal, y la tierra que está bajo de ti de hierro, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto es lo que encontramos en Deuteronomio 11, del 18 al 19, del 18 al 19. Vamos a leerlo, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de hierro, serán de bronce,
serán de bronce, y la tierra que estaba bajo de ti de hierro. Dará Jehová tu tierra por lluvia, polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, hasta que perezcas. Estas órdenes eran claras. Sin embargo, en el transcurso de los siglos, mientras una generación tras otra olvidaba las medidas tomadas para su bienestar espiritual, las influencias ruinosas de la apostasía amenazaban con arrasar toda bandera de la gracia divina, toda bandera de la gracia, toda barrera de la gracia divina. Así era como había llegado a acontecer que Dios hiciera caer sobre su pueblo sus castigos más severos. La predicción de Elías recibía un cumplimiento terrible. Durante 3 años, el mensajero que había anunciado la desgracia fue buscado de ciudad en ciudad y de nación en nación. A la orden de Acab, muchos gobernantes habían jurado por su honor que no podían encontrar en sus dominios al extraño profeta. Sin embargo, la búsqueda había continuado, porque Jezabel y los profetas de Baal aborrecían a Elías con odio mortal y no escatimaban esfuerzo para apoderarse de él. Y mientras tanto, no llovía. Recordemos también que toda la culpa se la echaban a los profetas. Y el profeta simplemente lo que estaba haciendo era cumpliendo un mandato de Dios, pero los mataban porque ellos dejaban al descubierto la pecaminosidad del pueblo. Entonces no lo soportaban y entonces los mandaban a matar. Y Jezabel lo odiaba. Al fin, pasado muchos días, estas palabras del Señor fue dirigida a Elías. Ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Ya Dios había cumplido con su plan. Ahora va de nuevo Acab a cumplir con el mandamiento que Dios le estaba dando. Y obedeciendo a la orden, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Más o menos cuando el profeta emprendió su viaje a Samaria, Acab había pues propuesto a Abdías, gobernador de su casa, que hiciese una cuidadosa búsqueda de los manantiales y arroyos con la esperanza de hallar pasto para sus rebaños hambrientos. Aún en la corte real se hacía sentir agudamente el efecto de la larga sequía. El rey, muy preocupado por lo que esperaba a su casa, decidió unirse personalmente a su siervo en busca de algunos lugares favorecidos donde pudiese obtener pasto. Y partieron entre sí al país para recorrerlo. Acá fue por su camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se topó a Elías. Y como él le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Durante la apostasía de Israel, Abdías había permanecido fiel. El rey, su señor, no había podido apartarle de su fidelidad al Dios viviente. Ahora fue honrado por la comisión que le dio Elías. Ve, di a tu amo, he aquí a Elías. Durante la apostasía de Israel, Abdías había permanecido fiel. Y el rey, su señor, no había podido apartarle de su fidelidad al Dios viviente, Ahora fue honrado por la comisión que le dio Elías. Di a tu amo, he aquí a Elías. Aterrorizado, Elías exclamó: ¿en qué pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Llevar un mensaje tal a Acab era buscar una muerte segura, explicó el profeta. Vive Jehová tu Dios,
que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos, no está aquí, Él ha conjurado a reinos y naciones si no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Acab y no hallándote él, me matará. ¿Me matará? ¿En qué encrucijada estaban los dos? Porque ya sabían, Elías estaba sabido que lo iban a matar. Y si Abdías iba con la nueva noticia, donde el rey de fijo lo iban a matar si después Elías no aparecía. Con intenso fervor, Abdías rogó al profeta que no le apremiara y dijo, tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. No ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Con solemne juramento Elías prometió a Abdías que su diligencia no sería en vano. Declaró, vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que yo me mostraré a él con esta seguridad. Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Con asombro mezclando de terror, el rey oyó el mensaje enviado por los hombres a quien temía y aborrecía, a quien había buscado incansablemente. Bien sabía que Elías no expondría su vida con el simple propósito de encontrarse con él. ¿Sería posible que el profeta estuviese por proclamar otra desgracia contra Israel? El corazón del rey se sobrecogió de espanto. Recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam. Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano contra el mensajero de Dios. De manera que, acompañado por una guardia de soldados, el tembloroso monarca se fue al encuentro del profeta. Y el rey se hallaron por fin frente a frente. Aunque Acab rebosaba de odiada pasión en la presencia de Elías para carecer de virilidad y de poder, en las primeras palabras que alcanzó a balbucir, ¿eres tú el que alborota a Israel? Revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce. Sin embargo, procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que premiaban la tierra. Y eso nos ocurre a todos, cuando nos estamos portando mal, cuando hacemos cosas indebidas, cuando culpamos a todo el mundo y nos justificamos nosotros y decimos yo no tuve la culpa, fue fulanito, sutanito, menganito los que cometieron el error y los que me hicieron caer a mí también en el error. Y Acab no era diferente. Y él sabía que toda la sequía no se debía, no era por culpa de Elías, era por culpa de la pecaminosidad del pueblo. Pero como él era como le he dicho en veces anteriores, era un blandengue que hacía lo que la mujer le decía y no obedecía a Dios, hizo lo que Jezabel decía para agradarla, para que no se enojara con él, pensando como mundanalmente, ¿verdad? Y sin importarle lo que Dios dijera, porque como decimos todos, Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona. Él siempre, con su infinita misericordia, siempre su corazón está lleno de amor y de perdón para nosotros. Así es que un errorcito más, una flaqueza más que voy a cometer, no importa. Él siempre me va a perdonar.
Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios como responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce del desviarse del camino de la justicia. Entonces le dicen a uno, ay, es que me estás atando, esas palabras tuyas son ataduras que me estás mandando. Eso es lo que dicen ahora, ¿verdad que sí? Y los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los afronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse y consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. Eso es lo que siempre pensamos. No la soporto, esa señora, porque esa señora me dice unas cosas que me llena de ataduras. O cuando la mamá le dice a uno, mira que no hagas eso porque te va a pasar tal cosa. Mamá, me estás atando. Es que mamá sí es necia. Y no están viendo que es la misericordia de Dios que está clamando para que se arrepientan, para que no sigan haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que está pasando. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intentaba disculparse ni halagar al rey. Tampoco procuraba eludir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía ya casi terminó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación y declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres los que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Yo no he alborotado a Israel, asevera audazmente Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa fue la respuesta de Elías. Yo no ando alborotando ningún pueblo, ni ando atando a nadie. Es sus pecados, son nuestros pecados los que no, y no nos gustan las consecuencias de nuestros pecados. Y cuando estamos con las consecuencias de los pecados, tenemos la osadía de preguntarle al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas? Y nos estamos viendo que nos fuimos en pos de los Baales. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 28, 15, 23 y 24 para ir terminando. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro. Dará Jehová a tu tierra por lluvia, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Deuteronomio 11, del versículo del 18 al 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales ante vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Hay que llamar al pecado por su nombre, y hay que apartarse del pecado.
Pero ¿qué es lo que dicen hoy? Ah, no, todo es pecado. Todo es pecado. Usted peca, yo peco, todos pecamos. Entonces, ¿por qué decirle nada a nadie? No, tenemos que apartarnos del pecado. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Dejar nuestra vana manera de vivir no es fácil. Dejar nuestras malas costumbres no es fácil, pero tampoco es imposible. Y si estamos con Dios y le pedimos ayuda a Él es grande y misericordioso y nos perdona y también nos aparta del pecado, siempre y cuando el arrepentimiento sea de todo corazón. Así es que arrepintámonos. No es fácil, dejamos un pecado y sale otro al descubierto y dejamos ese y sale otro y otro y otro y otro y otro, porque estamos llenos de delitos y pecados. Pero ahí vamos, poquito a poco, purificando nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, para alcanzar la plenitud de Cristo Jesús lo más que podamos. Dios me los bendiga, los veo la próxima semana, si Dios lo permite. Me encanta compartir con ustedes, que tengan un feliz fin y principio de semana, que Dios me los bendiga y que les cumpla todos los deseos de su corazón. Los amo con el amor mío y con el amor de Dios también. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.